Buenas tardes, respetada tutora, apreciados compañeros. Mi nombre es Stephanie Neita. La tarde de hoy me acompaña la señora Jenny Milena Ducón. Ella pertenece al grupo administrativo de un colegio ubicado eh, aquí dentro de la localidad, una entidad privada. Entonces, señora Milena, buenas noches. Buenas noches. ¿Su merced autoriza la grabación de esta entrevista? Autorizo. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Entonces, como le estaba comentando, esta entrevista está basada en el conflicto armado, la violencia y cómo eh, ha influido esto en la vida cotidiana de la mujer. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿la guerra ha habitado en su territorio? Sí, claro. Aquí Ciudad Bolívar es una de las localidades donde más se ve el conflicto. Entonces, somos muy propensos a mantener este tipo de conflictos. Perfecto. ¿Conoce de algunos hechos violentos que se hayan presentado en su territorio? Sí, hace más o menos un mes, menos de un mes, en la universidad, en la universidad distrital se presentaron algunos disturbios, precisamente eh, generados por la misma conflicto, digamos, el conflicto político, conflicto social. Conflictos sociales, sí, señora. ¿Quién cree usted o quiénes son las personas que realizan estos hechos? La verdad, se camufla dentro de las protestas, se camufla mucho el vandalismo, ¿no? Todo lo que es vandalismo se camufla, donde ya pasa de ser protesta y se vuelve ya una discusión social. Ya se vuelve más un conflicto. No se ha vuelto armado, pero sí se ha vuelto conflicto, un conflicto social. Perfecto. ¿Por qué cree usted que suceden estos hechos? Que se llega hasta el A ver, punto de la violencia y el conflicto. para nadie es un secreto que Ciudad Bolívar es uno de los territorios donde hay mucha carencia de situaciones, ¿no? Carencia social, carencia de ayudas, estamos muy ceñidos a la no ayudas, nos vemos a veces muy alejados de las ayudas del gobierno y por ende también de las ayudas políticas, ¿no? Digamos, entonces todo esto se camufla en las necesidades y esto se presta para que haya este tipo de violencia. Perfecto. ¿Cómo considera usted que le afecta a su familia, a sus amigos, a su entorno más cercano, hasta usted misma, estos hechos que suceden? Bueno, empezamos porque empiezan por el bloqueo de vías. A mí, pues realmente no me afecta porque yo vivo sobre la localidad y trabajo sobre la localidad. Pero las personas que vienen de otros lados a nuestra localidad, les es muy difícil entrar, tanto también los que viven en mi localidad y van a trabajar o a desplazarse, se les dificulta coger transporte. Esto conlleva a retrasos en sus trabajos, permisos, conlleva a muchas cosas, con los niños también. Esto se ve muy afectado con los niños, especialmente porque muchos de ellos vienen en rutas, porque como sabemos, Ciudad Bolívar no es solamente una parte, sino es una gran localidad, y se desplazan, entonces el desplazamiento se vuelve muy inconstante, muy difícil. Perfecto. ¿Considera usted que estos hechos eh, le afectan a las mujeres? Sí, realmente sí, porque somos, no, aunque no somos débiles, somos un género muy vulnerable ante estos conflictos, porque siempre somos nosotras las que, si tenemos que caminar, estamos expuestas a, partamos del principio que por ser Ciudad de Bolívar hay unas partes donde son muy difíciles el uno caminar. Entonces siempre las mujeres y los niños, pero en especial las mujeres, somos las que estamos como más expuestas. Perfecto. ¿Considera usted que el conflicto o la violencia le puede cambiar la vida a alguna mujer? Claro,
lógicamente nos cambia la vida porque desafortunadamente cuando suceden este tipo de violencias, la mujer siempre queda marcada, ya sea en su parte interior como persona, como mujer, en su integridad como mujer, porque casi siempre el tipo de abusos que vemos así, casi siempre son generados hacia las mujeres. Y esto genera muchas situaciones, unos conflictos psicológicos. Perfecto. Bueno, en caso de que su merced conozca alguna mujer que haya sido víctima de la guerra o pues más que todo el conflicto armado, ¿qué considera usted que hacen ellas o qué hizo una mujer de esas después de los hechos violentos? Se retrae, se reprime, ya no vuelve a tener su misma confianza, no en ella, sino en la sociedad. Cambia completamente su situación ante la sociedad, ya cambia toda su perspectiva. ¿Considera usted que estas mujeres se recuperan después de los hechos violentos y cómo lo hacen? Bueno, digamos que recuperarse, esto más que recuperarse es que deja una huella, ¿no? Deja una huella el cual uno o la mujer intenta pasar la página, seguir su camino, pero siempre esa huella quedará marcada en su ser. Entonces pienso que no es muy difícil, más de superar, es una situación más difícil que de sobrellevar. Perfecto. ¿Cree que, qué acciones se pueden tomar o qué se puede hacer para que estos hechos no se repitan? Yo pienso que hacer una acción social donde podamos tener una convivencia, ¿no? Una convivencia en paz, una convivencia donde este tipo de discusiones o de diferencias sociales no repercutan en no los más débiles, los más vulnerables. ¿Cree usted que la comunidad se organiza o se ha organizado para evitar repeticiones de estos actos de violencia? Sí, claro, en muchas de las localidades, como se ve en las noticias y se mira en nuestra parte, en la comunicación que se ve frecuentemente, en algunos barrios se solidarizan para defender su entorno, pero es eso, son entornos, pero hay entornos que quedan baldíos, quedan vacíos, entonces es como muy difícil porque hay unos sí y otros no. Entonces, en donde están los vacíos es donde más se genera violencia. Aparte, también vemos mucho el conflicto entre las pandillas, ¿no? Ahí estamos muy sectorizados, desafortunadamente, Ciudad Bolívar es donde más se ve que estamos sectorizados. Entonces, un chico o una chica no puede pasar de un sector a otro porque ya hay un conflicto. Sí, es verdad, sí. Hemos tenido varios casos donde llegan hasta la muerte por simplemente pasar de una esquina a otra. ¿Cree usted que se han generado iniciativas o han servido las iniciativas que se han propuesto dentro de la localidad para evitar el conflicto? Sí, claro, iniciativas hay muchas, porque hay muchas personas que se unen a estas situaciones y buscan soluciones. Lo que pasa es que a veces como sociedad no ayudamos, no somos coactivos ante esa ayuda, entonces todo queda en palabras, porque tampoco ayudamos a ser parte de la solución. Bueno, de todo esto que su merced nos ha contado, nos ha narrado, ¿qué puede decir que ha aprendido como comunidad o dentro de su familia acerca pues, de este tema de la violencia y el conflicto armado? Bueno, hemos aprendido a cuidarnos mutuamente. ¿Mm? Desafortunadamente, si uno de los míos, de mis pares, va a salir a altas horas de la noche, es mejor no salir o enviarlo en una situación muy bien custodiada, ¿no? Llámese carro, familiar, llámese acompañamiento. Lo mismo con las niñas o mujeres de mi familia,
siempre salen acompañadas porque está el temor de que pueda pasar algo, ¿no? Entonces, nosotros esa es la forma de cuidarnos en los pares míos, familia o conocidos. Perfecto. Bueno, respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Bueno, aquí en Ciudad Bolívar, más que machismo, yo lo veo que son intereses, conflictos sociales, ¿no? Como es bien sabido, digamos, esta localidad viene mucho de personas que son vulneradas, o sea, vienen trasladadas o, ¿cómo le llamaríamos? Eh, Creo que salir a la fuerza. sí, han salido a la fuerza de sus municipios, entonces albergan en estas partes laderas arriba. Entonces, claro, esto genera conflicto y la mayoría de estas personas son mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, que les ha tocado ir a buscar otras viviendas, otros lados, y pues esto ha generado, pues digamos que se cree como esas mismas problemáticas sociales, ¿no? Porque yo vengo con mi problema, yo vengo, a mí me sacaron de mi municipio, de mi pueblo, con mis hijos, un ejemplo, ¿no? Con mi familia, entonces la mayoría son mujeres las que lideran. Y al ser mujeres se vuelven como muy raizales donde llegan y ya vienen muy prevenidas a seguir cuidando de los suyos para que no les vuelva a pasar. Perfecto. Bueno, dentro de su familia, ¿usted ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Bueno, en mi familia, no, gracias a Dios estamos en una situación ya ahorita donde ya hemos madurado como sociedad y como familia hemos madurado, donde el hombre también hace parte de la casa como la mujer, ¿no? Entonces ya no se genera ese machismo de que la mujer es solo cocina y hijos, sino que también el hombre se adhiere a esta situación donde juntos trabajamos y juntos aportamos. Perfecto. Bueno, ¿encuentra alguna relación entre la historia de guerra y de violencia que ha tenido nuestro país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, hay mucha, realmente hay mucha porque la violencia de guerra, como bien sabemos, cuando hay guerra siempre reclutan al hombre, digamos que al fuerte, al sostén en esa época de la casa, ¿no? Y dejan, como siempre lo he dicho, los más vulnerables, mujeres y niños. En este momento, en este conflicto, lo mismo. Ahorita lo que hacen es que reclutan hombres, mujeres de una edad, niños, y siempre buscan los más vulnerables. Entonces, siempre ha sido muy marcada. Como es muy marcada y es muy similar la violencia que existía antes a la de ahorita. Similares. De pronto nos diferencia son los temas de pelea, ¿no? O los temas del conflicto, pero siempre ha sido muy marcada. Siempre el vulnerable es al que más ataca. Ok, bueno, señora Milena, muchas gracias por participar en esta entrevista, por haberme regalado pues este ratico, compartiendo con nosotros pues sus conocimientos, sus pensamientos acerca pues del tema del conflicto armado y de la violencia hacia la mujer. Gracias a ti, Denis, sí, señora. Gracias, Stephanie. Que estés muy bien. Uh -huh.